tardes, alumnos de la UBEC, de la materia de Sociedad y Evolución de México. Les voy a dejar una pequeña grabación sobre las recomendaciones que siempre doy de este curso, las cuales tendríamos que haber visto en la videoconferencia del día de hoy. Entonces, vamos a grabar un poquito sobre las recomendaciones generales del curso, ¿sí? Adelante. Bueno, las recomendaciones generales de esta materia son algunas generales, podríamos decir, de todas las materias. La primera, pues obviamente, es evitar copiar evidencias de Internet. En este curso, por primera vez, se van a anular los segundos envíos para aquellas que estén copiadas de Internet. Lo segundo de estas materias son lectura de comprensión. Muchas evidencias están hechas, sin embargo, no reflejan que se haya visto el contenido del bloque, ni menos los libros que están como recomendados en bibliografía o en las instrucciones. Por eso es muy importante trabajar la lectura de comprensión. Luego es importante la revisión de la rúbrica. Antes de enviar tu tarea, revisa que cumples con los señalamientos que mencionan en la rúbrica. Para cada inicio de bloque les dejo en avisos algunas recomendaciones. En todos les estoy indicando dónde están las respuestas de cada punto para que les sea más fácil realizar sus evidencias. Y recuerden que si trabajamos en un ritmo sostenido y cumplimos con las evidencias en tiempo y forma como está el calendario, van a tener 2 oportunidades de envío, ¿sí? Bueno, entonces estas son las recomendaciones generales de todo el curso. La primera, de la evidencia 1, que corresponde al bloque 2, es la línea del tiempo. La línea del tiempo es un diseñador gráfico que, como ustedes ven, nos permite ver en una sola vista, o sea, sin darle vuelta a la hoja y estar avanzando más, todo un tiempo. En este caso, de 1910 a 1970. Entonces aquí es muy importante que consideren que el porfiriato ya no entra dentro de este periodo. O sea, inicia la Revolución Mexicana y que con eso, bueno, vamos a empezar con el movimiento del radical del porfiriato. Entonces, a partir de ahí hasta 1970 son las 10 fechas mínimo que deben de tener. Entonces, deben de tener día, mes y años idealmente, explicar qué pasó y quiénes intervinieron en forma muy breve. No es necesario que me copien 1000 fechas y datos, solamente es lo más relevante de esta información, ¿sí? Una vez que tienen la línea del tiempo, ustedes van a seleccionar 3 eventos, uno económico, uno político y uno social. Aquí les dejo, bueno, las dejé también en avisos, qué características tienen los económicos, o sea, cuáles eventos son económicos, cuáles son políticos y cuáles son sociales, porque luego a veces ahí se me confunden. Un evento que pueden tener esos 3 tipos de repercusiones, por ejemplo, sería el inicio de la Revolución Mexicana o la promulgación de la Constitución Mexicana. Esos 2 eventos tienen repercusiones en los 3 tipos, ¿sí? Entonces van a escoger uno de cada uno de esa línea del tiempo exclusivamente, porque luego me mandan eventos que no tienen que ver con su línea del tiempo. Una vez que los tengan, esos eventos me van a explicar cómo han repercutido en su comunidad y en el país. Esa es la conclusión de esta primera evidencia. La evidencia 2 tiene que ver, en la evidencia 2 tiene que ver también con seleccionar 3 eventos de cada uno de esos cortes de 1970 al 2000. Entonces me van a escoger 3 económicos, 3 políticos y 3 sociales. De esos 3 eventos me van a describir cada evento a lo más amplio posible y después me van a decir cómo les han influido en su vida cotidiana. Obviamente la mayor parte de mis alumnos son muy jóvenes, entonces si ustedes no recuerdan o no tienen relación con esos eventos, es importante que platiquen con sus familiares, sobre todo pues papás, abuelitos, que ellos sí les pueden decir, bueno, este evento, no sé, de la nacionalización de la banca me afectó porque tenía ahorros, porque tenía tanto dinero que perdí, o la casa estaba hipotecada, entonces pasamos a deber más, etcétera. Entonces, sí es importante que investiguen con sus familiares. Aquí en el evento político me ponen México invadió Kuwait, ok, siempre me ponen ese mismo evento, y la de Sedatu, y bueno, eventos que son muy relativos del DF, y a veces revisando sus historiales pues son de Guanajuato, son de San Luis, etcétera. Entonces siempre tenemos que ver eventos que tengan que ver con nuestra comunidad y nuestra familia. Entonces, si van a dejar temas de la invasión de Estados Unidos a Kuwait, es un evento de carácter de corte internacional o de relaciones exteriores.
y tendría que analizar si tienen repercusión con su vida cotidiana antes de dejarlo, ¿sí? Bueno, y la última parte es la transformación que ha tenido México en la democracia. Entonces, ahí nos habla sobre el respeto de voto, cuánto se ha respetado, cuándo no, cuándo ha habido protestas sociales, por qué motivo. Ustedes tienen que llegar a un cuadro donde ustedes deben de poner su punto de vista sobre el tema que les ponen en la primera columna. O sea, la primera parte dice, de 1970 al 2000 se respetó el voto, y ustedes deben de poner sí o no y explicar el por qué. Esa explicación, luego me encuentro las mismas en toda la mayor parte de las evidencias. Esa explicación es muy personal y debe de estar argumentada por ustedes de acuerdo a los contenidos del texto, ¿sí? Y en la última parte nos habla sobre el papel de los medios de comunicación en esa democracia y en crear una sociedad más incluyente. Entonces, las últimas son conclusiones muy personales, y el cuadro tiene que estar sustentado con la historia del país, ¿sí? Entonces, deben de poner sí, no y por qué, de acuerdo con su postura, y al final poner en un ejemplo. Por ejemplo, de 1970 al 2000, ¿cuándo ustedes consideran que se respetó el voto mexicano? ¿Con qué presidente? ¿En qué elección? ¿Qué pasó? Entonces, me deben de poner un ejemplo de acuerdo a su postura, ¿sí? Y ya por último, pues las últimas recomendaciones es que manejen los tiempos, oportunos los tiempos. Ya vi que muchos están tomando 2 cursos, entonces si lo van a dejar para la última semana todo, recuerden que el foro solo se evalúa en la tercera semana. Ya no voy a retroalimentar en la última semana, por eso es muy importante leer el ejemplo que les dejo en avisos. Entonces, en la última semana ya no va a haber mucha oportunidad de corrección, porque les voy a dejar una fecha para los segundos intentos que sea antes del miércoles, ¿sí? Entonces es muy importante que manejen los tiempos, y ya en la última semana va a ser muy, muy complicado hacer correcciones, y más si hay plagio. Si hay plagio, se anula la segunda entrega, ¿sí? Entonces, bueno, ahí viene la importancia de las faltas administrativas, cómo repercuten, y la importancia de que ustedes enseñen a citar sus fuentes, decir de dónde lo tomaron. Obviamente lo que les pedimos que se ha tomado de un libro, no de una página como Coursero, como Indeed, como que más otra sería, la otra que usan más, Wikipedia, etcétera, Escribe, son de donde mayor parte me toman las evidencias igualitas. Entonces lo que yo les pido es que citen el autor de su libro, de los libros que están en la página del contenido del blog. Les voy a dejar también el formato APA, cómo se cita. También en todo Word viene cómo citar correctamente. Ahí les voy a pedir qué datos incluir, y el mismo Word se los acomoda, ¿sí? Entonces, recuerden, citas exactas van entre comillas, y todo lo que se parafrasea, de todos modos se hace la referencia al final de su texto, ¿sí? Y por último, pues importante es comunícate conmigo oportunamente. Les he mandado en varios avisos mi teléfono. Yo trabajo por la mañana, entonces por la tarde es cuando te puedo atender con mayor detalle. Evita hacer las evidencias sin leer el contenido del material. Y bueno, ya sé que muchos tienen varias materias, entonces establezcan un ritmo. Por ejemplo, una semana leo nada más el contenido de sociedad, en otra hago las evidencias de otra materia, y así para que se vea que están activos, y no tanto los tutores como nosotros nos estamos comunicando para saber qué está pasando con ustedes. Y cualquier duda que tengan, siempre preséntense, soliciten amablemente la ayuda, las dudas que tengan, infórmenos concretamente. Soy fulanita de tal curso, tengo la duda de tal bloque, y cuál es su duda, porque luego a veces todo es duda, pero no nos especifican cuál es su duda en especial para poderlos apoyar oportunamente. Bueno, pues de mi parte es todo. Espero poderlos ver próximamente, ya sea en otro curso, o si solicitan cualquier otra videoconferencia, comuníquenmelo oportunamente para conectarnos. Gracias.